cuando presentaron unos elementos también desde África, desde una perspectiva también compartida entre dos continentes, latinoamericano y africano. Creo que ya tenemos muchos elementos que seguirán también con la presentación de la doctora Virginia Costa. Muchas gracias, buenos días. Primero mi agradecimiento a la UNAM, es mi alma mater, al IRD, con el que he tenido una relación histórica como investigadora, como directora de ciencias, que fui 10 años, con Sorbonne Universités. Tuve la suerte de estar en la inauguración del Centro Mexicano en París, que alberga precisamente Sorbonne Universités en el centro de París, porque estaba yo haciendo allá mi sabático, invitada por la Escuela de los Estudios en Ciencias Sociales. Por supuesto a Alejandro Rizzo, su invitación, y a Charles-Édouard Suelman por haber hecho estas asociaciones. Y yo espero de verdad, como lo dijo la colega que me antecedió, que este taller ayude a reforzar las relaciones científicas México-Francia, Latinoamérica, Unión Europea. Y bueno, con estas dos primeras conferencias es evidente los retos del trabajo interdisciplinario, empezando por los conceptos. Oímos hablar de vulnerabilidad, de amenaza, de desastre, de resiliencia, de reducción de riesgo de desastres, de adaptación al cambio climático, o incluso Tarkiani, que habló de climatic risk reduction. Es decir, tenemos una serie de conceptos que compartimos, pero no todos les damos el mismo contenido, y ahí va a empezar uno de nuestros retos. Y para quienes están interesados en el pasado, les cuento que Fernand Braudel, el historiador francés en el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, habla de cambio climático en su obra publicada en los 40s del siglo pasado. Entonces no son términos tan nuevos como nos imaginamos. Titulé mi presentación Riesgos de desastre asociados con el clima, algunas lecciones aprendidas para su prevención, que dividí en 3 partes. Primero, insistir en los desastres como procesos, desde mi formación como antropóloga e historiadora. Segundo, insistir en la necesidad de la aplicación del conocimiento que vamos generando los científicos sociales, de la mano cada vez más con los científicos naturales y exactos, ejemplos nacionales, internacionales y globales, para terminar con este juego entre pasar de la construcción social de riesgos a la construcción social de la prevención, lo que algunos llaman resiliencia, y cerrar con algunas conclusiones. Entonces empecemos con los desastres como procesos. Hemos insistido ya desde hace muchos años en que agua y desastre, sea abundancia o sea escasez de agua, no deben de ser sinónimos. La sola abundancia o escasez no debe ser entendida como desastre por sí misma. Fenómeno o amenaza natural y desastre no son sinónimos, y de ello da cuenta una publicación que sacamos ya hace más de 20 años en la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres Naturales en América Latina, que se titula Los desastres no son naturales. Es necesario empezar por distinguir entre fenómeno natural o amenaza y riesgo o desastre. Las amenazas naturales no son eventos anormales o impredecibles, el exceso o la abundancia de agua, las erupciones volcánicas, los temblores. Esta presencia de estas amenazas son normales en las áreas donde ocurre la propia variabilidad climática a la que se ha estado haciendo referencia. Los desastres son entonces procesos resultantes de condiciones críticas preexistentes en las cuales se presentan ciertas amenazas. Si las amenazas se presentan en un caldo de cultivo que genera estas
amenazas. No son procesos resultantes de una relación lineal, causa-efecto, son procesos complejos, multicausales, multifactoriales y multidimensionales, donde hay un factor determinante que es la acumulación de vulnerabilidades, y aquí nos referimos a vulnerabilidades sociales, económicas, políticas, culturales y no solo físicas. Esta vulnerabilidad no está determinada como tal por los fenómenos peligrosos, por las amenazas como tales, sino que está configurada por procesos sociales, económicos y políticos históricamente presentes en las sociedades en las que ocurren estos desastres. Son, por lo tanto, situaciones extremas implícitas en estos procesos. Esto que estoy mencionando se ha denominado el enfoque de la vulnerabilidad, que en un primer momento se denominó el enfoque alternativo al enfoque existente, y se llama así porque considera que la vulnerabilidad social es el elemento central en los procesos de desastre, y fue lanzada en un principio en América Latina por parte de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, que fue fundada en la década de los 90 en el marco del decenio para la reducción de los desastres, que fue la década de los 90. Hay algunos antecedentes de este enfoque de la vulnerabilidad, representadas por estas dos publicaciones, ambas resultantes de seminarios llevados a cabo en distintas partes del planeta. El primero liderado por Kenneth Hewitt, canadiense, que se llamó Interpretations of Calamity, publicado en 1983, pero que tuvo participación de una serie de investigadores y estudiosos, muchos de los cuales siguen trabajando el tema, otros ya nos dejaron en este mundo. Y la segunda, Desastres Naturales y Sociedad en América Latina, que fue resultante de trabajos realizados en América Latina, cuando todavía le llamaban desastres naturales. Ahora optamos por ponerlo, en el mejor de los casos, entre comillas. Una definición que encuentro muy esclarecedora dentro de estas discusiones es la que fue publicada recientemente en el capítulo 4, titulado Adaptación, Vulnerabilidad y Resiliencia en el Cambio Climático, donde nos dice que la vulnerabilidad se refiere a las relaciones entre las personas y el medio ambiente, incluyendo tanto el entorno físico como las estructuras sociopolíticas que enmarcan las condiciones en las cuales vive la población y que los pone en riesgo de daño a causa de la presencia de amenazas naturales o tecnológicas, que finalmente resume lo que les he venido diciendo. Esto fue publicado por la Asociación Americana de Antropología recientemente en una publicación que se llamó Cambiando la Atmósfera, Antropología y Cambio Climático. Trabajo realizado por varios antropólogos involucrados en este tema, dentro de los cuales está precisamente el profesor Oliver Smith, que nos hablará más tarde. Entonces, desastres, riesgo y vulnerabilidad constituyen procesos construidos con una temporalidad y espacialidad definidas, y la vulnerabilidad, por tanto, es el resultado de un incremento de las desigualdades sociales y económicas en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. Me voy a referir a ello más adelante, es decir, no solamente es teoría, eso está basado en datos empíricos. El profesor Oliver Smith, precisamente en un artículo que está actualmente en prensa, acota acertadamente que si bien la vulnerabilidad es socialmente producida, algo en lo que la mayoría de los estudiosos del tema están de acuerdo, y crecientemente no solo los especialistas desde las ciencias sociales lo aceptan, sino que el riesgo en la sociedad se encuentra desigualmente distribuido, lo cual significa que no todas las personas en ambientes específicos serán igualmente afectados por una amenaza, incluyendo aquí el cambio climático. La vulnerabilidad, por tanto, es un concepto, pero no es un todo monolítico. Últimamente hemos trabajado las diferentes variedades de vulnerabilidad y hemos utilizado esta frase del filósofo español José Ortega y Gasset, que habla de yo soy yo y mi circunstancia, para hablar de la vulnerabilidad y su circunstancia
y definirla, diferenciarla de acuerdo a la interacción que se lleva a cabo de diferentes factores. Y hablamos de vulnerabilidad diferenciada, vulnerabilidad diferencial, vulnerabilidad progresiva y vulnerabilidad global. Esto está desarrollado en un trabajo que está actualmente en prensa en una colección del CIESAS que se llama Colección México. Entonces, la presencia de amenazas naturales provoca cada vez mayores efectos e impactos, no porque haya cada vez más amenazas naturales, y esto habrá que discutir con los especialistas, sino porque se han incrementado básicamente las condiciones de vulnerabilidad a riesgo y lo que denominamos construcción social de riesgos, es decir, los humanos construyendo materialmente riesgos. La construcción social de riesgo, para los que no están familiarizados con el término, se refiere a las formas en que la sociedad construye contextos vulnerables que se traducen en un desajuste o desadaptación al medio físico y donde el medio incluso se convierte en una amenaza y en un factor de generación de riesgo que excede el riesgo aceptable o consustancial. Hay algunas publicaciones relativas a estos temas que han salido en México y en el CIESAS mismo, donde ya se trabaja este concepto desde hace ya un buen rato, el concepto de la construcción social de riesgos como construcción material de riesgos que se asocia a la vulnerabilidad y genera mayores daños en causas de desastre. Voy a pasar ahora a darles algunos ejemplos de cómo se aplican estos conocimientos, estas ideas que hemos ido generando a partir de nuestro contraste con la realidad, y nada más algunas probaditas, no hay mucho tiempo, pero algún ejemplo que seguramente le va a interesar a la compañera que me precedió, de un proyecto sobre huracanes en la historia de México. Este es el resultado de dos proyectos de investigación financiados por CONACYT y por el IAI, el Inter-American Institute for Global Change Research, y con estos dos proyectos logramos elaborar lo que llamamos catálogo y memoria de huracanes en México, con una recuperación de la presencia de huracanes en los estados costeros de la República Mexicana, cubriendo estos 5 siglos de información. La hipótesis no solamente se constreñía a recuperar la información sobre cuándo había habido huracanes en estos 5 siglos, sino también partiendo de que las sociedades no han sido pasivas ante la presencia de ciertas amenazas recurrentes, como son los huracanes. Sabemos que los huracanes están presentes en toda esta región desde mayo a noviembre de cada año. Estas lluvias que van a sentir estos días en México tienen que ver con que estamos iniciando la temporada de huracanes en México, y la hipótesis es: las sociedades no se han quedado sentadas mirando cómo pasa el huracán y me destruye mi casa. Algo han hecho, algo han tenido que hacer históricamente. Entonces nuestro interés era recuperar a partir, no de proxydatos, pero sí de documentos históricos, qué es lo que las sociedades, en el caso de México, las comunidades han hecho, qué capacidades han desarrollado a lo largo de la historia ante la presencia repetitiva de amenazas naturales, como los huracanes. Yo había trabajado antes con temblores en la historia de México o con otras amenazas, pero el caso de los huracanes es particularmente ilustrativo por ser recurrente y porque con esta hipótesis nos permitía buscar más allá, buscar en lo que hemos definido como la memoria. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues un catálogo histórico sobre la presencia de huracanes en México del siglo XV al siglo XXI a partir de documentos históricos, y ya en los de la actualidad también con información proveniente de trabajo de campo al mejor estilo antropológico, pero también, como les decía, la reconstrucción de esta memoria de la sociedad, qué es lo que ha hecho la sociedad mexicana en diferentes lugares ante la presencia de los huracanes, y contextualizar esta memoria tratando de identificar en particular lo que denominamos estrategias adaptativas para, en el mejor de los casos, y esos son los sueños, poder utilizarlos en diseño de políticas públicas. Este es un ejemplo pequeñito de cómo está el catálogo. Aparece pues el año, el mes, el día, el estado, el municipio,
el lugar ponemos por si nos habla de un rancho o de un pueblo, cómo se definió el evento en el documento histórico trabajado, la descripción textual de cómo viene en el documento, la referencia, donde se encuentra, la fuente, digamos, en qué repositorio, y al final tiene algo que no habíamos hecho en los catálogos anteriores que habíamos elaborado, que es lo que llamamos la lectura meteorológica, apoyados por nuestra colega Graciela Vinimelis, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, con la que hemos trabajado esto, y donde ella, con su especialidad, puede ayudar a decir por los datos que tenemos si es o no es, o si fue o no fue un huracán. Esta es la página que todavía tenemos viva, donde tenemos toda esta información de este proyecto, y estamos ya elaborando el estudio introductorio y esperamos tener el catálogo completo publicado a fin de año, pero sobre todo en línea para que pueda ser consultado por todos ustedes con un montón de datos que hemos logrado conjuntar. Otro ejemplo de aplicación del conocimiento, y este es a escala internacional, dos ejemplos de dos proyectos en los que nos ha tocado participar, una red que titulamos Red Riesgo Resiliencia, y un proyecto financiado por la Unión Europea que se llamaba Know for Disaster Risk Reduction. El primero fue la construcción de una red mexicano-europea con un apoyo de CONACYT, específicamente de FONCICYT, en el que participaron estos países de América Latina. Nuestros objetivos eran parecidos, cercanos a los del proyecto de huracanes: recuperar el conocimiento vernacular, local y culturalmente construido asociado con la prevención de riesgos de desastres asociados con amenazas hidrometeorológicas, es decir, no solo huracanes, porque hay zonas donde no hay huracanes y sus especialistas participaron en este proyecto. Por supuesto, fortalecer las redes de investigación en ambos lados del Atlántico entre los especialistas en estos temas, y fortalecer la cooperación sur-norte en el tema que entiendo es uno de los objetivos centrales, particularmente del IRD. Los estudios de casos se llevaron a cabo en América, en Europa, en Asia y en África, en estos lugares. Hay una página web también todavía disponible y una publicación que también está en línea, que nos habla de las lecciones aprendidas en esta digamos, relación hombre-medio ambiente, hombre-clima. Algunos ejemplos de los casos mexicanos es este artículo de Joel Odejoa, que es un arquitecto, antropólogo del Instituto Politécnico Nacional, que trabajó específicamente para este proyecto los casos de adaptación de la vivienda vernacular a fenómenos hidrometeorológicos en México, cómo esta vivienda vernacular es producto de procesos de adaptaciones, cómo las comunidades producen sus hábitats a partir de sus tradiciones, culturas y mitos, cómo esta edificación de vivienda no es casual, sino que exige planeación, organización, conocimiento sistemático del clima y de la tecnología, y por supuesto la ayuda mutua de los que viven en ese mismo lugar, y nos presenta varios casos de adaptación de vivienda a zonas con altas precipitaciones, con huracanes, pero también zonas donde hay clima seco o clima desértico. Y él insiste, igual que Paul Oliver, en que este proceso de adaptación al clima no es fruto de una decisión repentina, sino producto de un largo proceso de ensayos y errores de la sociedad ante diferentes condiciones climáticas. Otro caso mexicano que apareció también publicado en este libro es un análisis de la manera en que los habitantes de San Francisco de Campeche han aprendido a convivir con los ciclones tropicales y sus consecuencias. Hay una serie de estrategias y prácticas que desarrolló Jimena Cuevas después de haber presentado su tesis de maestría en el CIESAS, y analiza con detalle estas estrategias y prácticas que ella encontró particularmente en el caso de San Francisco de Campeche. Los casos franceses, que por la ocasión los extraje y son los que voy a presentar ahora,
son estos 4 casos, no todos ellos se llevaron a cabo en Francia mismo, pero sí por investigadores franceses de la Universidad de Saboya, de Montpellier, 3 y de una ONG que se llama Development Workshop France, con los que hemos trabajado muy de cerca, particularmente con John Norton, y que hablan de estas que podrían denominarse en términos generales estrategias adaptativas, formas de construcción social de la prevención frente al clima en diferentes partes del mundo. Hemos hecho una serie de clasificaciones y tipologías de estas que llamamos estrategias, prácticas, acciones, que pueden ser institucionales, individuales o colectivas, que pueden ser preventivas o reactivas. Bueno, esto ya es más de detalle en cada trabajo, esto ya es como la abstracción de los diferentes ejemplos y nos enfocamos en las acciones desarrolladas. Estas estrategias adaptivas exitosas se montan, decimos, sobre estructuras organizativas de la comunidad a partir de la evaluación de los acontecimientos por parte del grupo afectado. Finalmente estamos diciendo lo mismo que Joël Audefroy cuando dice la vivienda vernacular es producto de una serie de ensayo y error, y en este caso identificamos como lo que denominamos capital social resulta ser determinante en esta adaptación y en este desarrollo de estrategias frente a la posibilidad de que ocurran desastres asociados con amenazas naturales. El otro ejemplo que les voy a presentar tiene que ver con un proyecto financiado por la Unión Europea que fue liderado por el Politécnico de Milán en Italia y en el que participamos estos países, y también estuvo presente Francia con investigadores en este proyecto. Bueno, quienes estuvieron de parte de Francia fue de nuevo Development Workshop France y el CIESAS. El objetivo principal de este proyecto, que era Mobilizing Knowledge, era como se denominó, o sea, mover el conocimiento, era la idea de diseñar un marco de gestión del conocimiento que ayude a la reducción de desastres considerando la adaptación al cambio climático, es decir, cómo esta generación de conocimiento este conocimiento generado debe moverse, debe utilizarse, debe de llegar a diferentes lugares y no nada más quedarse en el ámbito o científico o de la toma de decisiones, sino combinarse para fortalecer estas estrategias que existen en diferentes partes del mundo relacionadas con prevención, mitigación y adaptación. En síntesis, vincular los resultados de investigación con su aplicación, ir, como decimos, de las lecciones aprendidas a escala local al diseño de políticas públicas. El tercer ejemplo que les voy a dar de esta aplicación del conocimiento de la investigación ya es más a escala global, pero tiene en el fondo los mismos intereses que les he venido mencionando. Y esto supongo que varios de ustedes están familiarizados con lo que se denomina coloquialmente el GAR, el Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction de Naciones Unidas, de la Estrategia Internacional de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, que es el GAR. El GAR es una evaluación bienal mundial sobre reducción de riesgos de desastre. Se lleva a cabo una revisión y análisis comprensivos de las amenazas naturales, sus efectos y sus impactos. Proporcionan orientación política estratégica a los países y a la comunidad internacional, o sea, se trata de un reporte de Naciones Unidas que se entrega a los países, aunque no siempre aplican lo que se acuerdan que deben de aplicar, si no estaríamos mejor de lo que estamos. Y el objetivo central del GAR es centrar la atención internacional en la cuestión del riesgo de desastres y fomentar el apoyo político y económico para la reducción de riesgos de desastres. Hasta la fecha han aparecido estos 4 GAR, estos 4 resultados. Todavía no es seguro que va a haber un GAR 17 porque quieren hacer una reflexión a partir de las decisiones últimas tomadas en Sendai, en la plataforma global. Pero lo importante del GAR para lo que estoy presentando esta mañana no es solo eso, sino que ha tenido una serie de asesores provenientes de ciencias sociales, de ciencias naturales, de ciencias exactas que forman el Advisory Board, pero que también se han alimentado de algo muy importante que es lo que denomina el GAR los background papers. Bueno, este es un ejemplo también de
de uno de los casos que se presentó en el último GAR, que es este mismo ejemplo de estrategias adaptativas a partir del huracán Isidoro en Yucatán, y cómo hubo una asociación exitosa entre las autoridades locales y un grupo de pequeños productores y pescadores, que según los cálculos que hacen, cuando se presentó el huracán Vilma, 3 años después, las estrategias ahorraron a cada pescador de San Felipe, en Yucatán, una comunidad pequeñita, alrededor de $35,000. Pero lo que les decía es que lo más interesante de esto es que el GAR está basado en una serie que le llaman background papers, que son estudios locales que se mandan a hacer por parte del GAR. Cada GAR ha tenido alrededor de 200 background papers y afortunadamente han aceptado compartirlos, y vamos a empezar a trabajar con estos, no sé cómo se diría background papers, los trabajos que están por detrás y que se usaron para desarrollar los diferentes GARs, y muchos de los cuales tienen ejemplos de estrategias adaptativas exitosas en diferentes partes del mundo, y estamos por trabajar con ello. A nivel local, regional, nacional, internacional o global, y se ve en este taller, es necesario e ineludible el trabajo interdisciplinario, y para ello les muestro un trabajo en curso resultante de mi sabático que estuve en la Escuela de los Estudios en París, que es una publicación que se titula Diálogos y discursos cruzados, las catástrofes y la interdisciplina, que finalmente habla de la necesidad ineludible de llevar a cabo este trabajo interdisciplinario. Y aquí partimos de una frase de Antonio Machado, que en sus obras completas dice: cuando el saber se especializa, crece el volumen total de la cultura. Esta es la ilusión y el consuelo de los especialistas. Lo que sabemos entre todos, eso es lo que no sabe nadie. Y para terminar, no sé cómo estoy de tiempo. Sí. ¿Sí? Sí, 5 minutos más. Perfecto. Entonces, hablarles de esta transición de la construcción social de riesgos a la construcción social de la prevención, temas de los que ya hemos venido hablando en este Routledge Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction, que se los recomiendo ampliamente, que publicó Routledge en 2012. Ya empezamos a hablar de esta construcción de riesgos histórica en México, pero hay varios ejemplos de ello. Habiendo trabajado tantos años en cómo se construyen socialmente los riesgos, cómo tenemos sociedades cada vez más riesgosas y más vulnerables, cómo las amenazas naturales llegan en zonas donde esta construcción de riesgos y esta vulnerabilidad provoca que haya cada vez desastres más profundos, cómo trabajando estas que llamamos causas de fondo o causas de raíz de los desastres, y con los ejemplos que les he presentado, tratando de buscar estas estrategias, estas formas en que las sociedades han reaccionado, y siguiendo al dios Jano, que tiene 2 caras, pensamos, bueno, ¿por qué no vemos la otra parte de la moneda? ¿Qué es lo que ha hecho la sociedad históricamente para construir prevención, para trabajar en la resiliencia? Entonces nos encantó el dios Jano por las 2 caras, porque es... Y entonces eso es lo que hemos estado trabajando en estos proyectos que les he mostrado, y esto de alguna manera es la parte, digamos, ya de la abstracción más teórica y metodológica. En esta publicación que salió en Al-Matan, en Academia Al-Matan, reflexionamos sobre este concepto en particular de construcción social de la prevención, que tiene que ver con esta recuperación y adecuación de estrategias adaptativas que pueda servir para el diseño de políticas públicas basadas en el conocimiento local. Aquí ven un gráfico que no nos da mucho tiempo de revisar, pero cómo concebimos, cómo se construye socialmente el riesgo de desastre, cómo hay una serie de elementos que están confluyendo a la construcción social de riesgos de desastre, que es lo que tenemos que atender en primer lugar, porque está relacionado también con los modelos de desarrollo que se han adoptado. Pero por otro lado tenemos el de la construcción social
de la prevención, que incluye una serie de elementos donde la presencia de capital social comunitario me parece que es fundamental, y no es porque se me ocurra, sino que esto es lo que te dan los datos que hemos ido sacando en diferentes lados, qué estrategias han desarrollado las comunidades y cómo podemos trabajar en el diseño de políticas públicas, pero yendo a la información local, regional, que es cómo va a funcionar, porque siempre llegamos con modelos importados, modelos construidos en un escritorio, y entonces la gente no se identifica con estas medidas sugeridas. Entonces este es un nuevo concepto propuesto: construcción social de la prevención de los desastres, las formas en las que la sociedad construye contextos preventivos ante la recurrencia de amenazas que a su vez provocan cambios permanentes en la cultura material y organizativa de las comunidades. Entonces, mi mensaje es: tendremos que recuperar estas lecciones aprendidas que eviten reconstruir riesgos, sino por el contrario, deconstruir riesgos. Finalmente, reconociendo que los crecientes daños relacionados con amenazas naturales, incluyendo el cambio climático, están directamente asociadas que con el tiempo nuestras comunidades se han vuelto más vulnerables y más riesgosas, considerando lo que incluso se reconoció en la reciente reunión en la plataforma en Sendai para la reducción de riesgos de desastres, y este otro grupo de investigadores provenientes de diferentes partes del planeta que ha llevado a cabo las llamadas Forensic Investigations on Disasters, en los que están involucrados inclusive investigadores de la UNAM, que insisten en focalizar cuáles son las causas de raíz de estos desastres. Resulta, creo yo, cada vez más urgente explorar a fondo los elementos que podemos llamar constitutivos de esta construcción social de la prevención a escala local y regional, identificar estas estrategias que se han desarrollado y obviamente las que han sido positivas, y trabajar más intensamente en lo que podríamos denominar gestión local del riesgo de desastre. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Virginia, gracias a todos. Ahorita entramos en la segunda parte de la primera sesión, es el debate. Lo que queríamos con esas conferencias era plantear unos asuntos de ciencia, de investigación, desde un punto de vista multidisciplinario. He pedido a nuestro colega Víctor Magaña de hacerse moderador y de animar un poco este debate para que justamente desde un punto de vista diferente se puedan tratar eventualmente proyectos de investigación y temas de investigación. Entonces, Víctor, muchas gracias.